a Buenos Aires vine la primera vez en el año 96, o sea, hace 20 años. Hacía ya unos cuantos que conocía a Eugenio Bonilli, desde el año 90 o algo así. Y desde entonces, desde el año 96, a Buenos Aires he venido alguna vez, pero sobre todo he ido al seminario de Vaquerías varias veces. De forma que muchas de las personas que están aquí pues son conocidos y amigos de hace tiempo, y para mí pues es siempre muy agradable, muy satisfactorio exponer aquí cualquier cosa. Esto que voy a exponer es un texto que he compuesto hace relativamente poco tiempo y que realmente todavía no había expuesto en ninguna parte. Con lo cual, digamos, mi intención es que sirva de banco de pruebas. Si no queda completamente destrozado tras las intervenciones de los discutidores, pues me parecerá suficientemente satisfactorio para mí. Realmente, yo no sé exactamente cuáles son condiciones equitativas, pero una condición en la que uno envía un trabajo por meses y le discuten 6 tipos que se lo hicieron saber sus objeciones el día de ayer por la noche, realmente no es lo que uno diría es una situación fair, una situación equitativa. De todas formas, no me voy a quejar, trataré simplemente de salir medio vivo del desarrollo de la sesión. Bueno, el papel que voy a presentar se titula Rule of Law y Ponderación, un límite de la ponderación y una insuficiencia de su teoría estándar. He visto por ahí algún cartel que titulaba la intervención Estado de Derecho y Ponderación. Bueno, Rule of Law desde luego se puede traducir perfectamente por Estado de Derecho, pero se puede traducir también perfectamente por imperio de la ley, que sería uno de los componentes centrales del Estado de Derecho, pero no el único. Entonces, en este sentido, digamos, creo que mi intervención obedece más a la idea de Rule of Law como imperio de la ley que a la idea más comprensiva de Rule of Law como Estado de Derecho. Es ese componente, digamos, básico del Estado de Derecho, que es el imperio de la ley, lo que me interesa poner en conexión con la idea de ponderación. Bueno, como todos ustedes saben, hay una distinción muy conocida de Ronald Worthy entre dos concepciones del Rule of Law o imperio de la ley. Aquella que presenta el Rule of Law en términos de libro de reglas y aquella otra que lo entiende más bien en términos de derechos. La concepción en términos de libro de reglas tendría como eje exclusivo o casi exclusivo la insistencia, dice Worthy, en que el poder del Estado nunca debería ejercerse contra ciudadanos individuales, excepto de acuerdo con reglas explícitamente establecidas en un libro público de reglas accesible. Frente a ella, la concepción en términos de derechos supone, cito de nuevo Worthy, que los ciudadanos tienen derechos y deberes morales respecto de los demás y derechos políticos frente al Estado en su conjunto. El imperio de la ley es, en esta concepción, el ideal de ser gobernados por una concepción pública precisa de los derechos individuales. Esa concepción no distingue, como lo hace la concepción del libro de las reglas, entre imperio de la ley y justicia sustantiva. Fin de la cita. No pretendo discutir aquí, o al menos no de forma directa e inmediata, ni si la dicotomía worthiana entre la concepción, por él mismo calificada de más estrecha del libro de reglas, y la concepción más ambiciosa, de acuerdo con él, de los derechos, está del todo bien trazada, ni tampoco si resultan asumibles las razones de la opción worthiana por la concepción de los derechos. En cambio, en en el rato que sigue, voy a tratar de poner en relieve 5 cosas.
En primer lugar, que la manera como Working presenta el modelo del libro de reglas implica que bajo este modelo el imperio de la ley es un componente por entero independiente del conjunto de nuestros ideales políticos. De esta forma, la manera como Working presenta el modelo del libro de reglas no da cuenta de la conexión que en ese modelo el imperio de la ley mantiene con componentes sustantivos importantes de nuestra idealidad política, como es muy especialmente el caso de la autonomía personal. En segundo lugar, voy a tratar de poner de relieve que cualquier modelo de libro de reglas encuentra su límite en déficits, en último término, ineliminables de ese mismo libro de reglas, esto es, del conjunto de las reglas de cualquier sistema jurídico. Déficits que afectan bien a la ausencia en él de reglas predispuestas para subsumir determinados casos, bien a la presencia de reglas que correlacionan los mismos casos con soluciones normativas incompatibles, bien a la falta de coherencia entre la aplicación a determinados casos de reglas predispuestas que el sistema contiene y los valores que ese mismo sistema trata de proteger o de promover. Ello implica que desde cualquier visión del rule of law que no vaya más allá del modelo del libro de reglas, no puede evitarse que la solución de determinados casos esté abocada a la pura arbitrariedad o a implicar anomalías valorativas graves. En tercer lugar, tercer punto, que lo que podemos llamar visión estándar de la ponderación entre principios preserva con éxito, mediante la generación de reglas relativamente estables, la idealidad del rule of law en la inmensa mayoría de los supuestos en los que el sistema de reglas presenta déficits de los tipos que se acaban de mencionar. En cuarto lugar, que no obstante lo anterior, la preservación de la idealidad del rule of law no resulta posible cuando se trata de principios que exhiben tensiones irresolubles entre sí, entendiendo por tensiones irresolubles aquellas que impiden la formulación de reglas relativamente estables, pues en tales supuestos cualquier regla relativamente estable implicaría la renuncia a pretensiones que entendemos irrenunciables. Tal situación de imposibilidad de generación de reglas relativamente estables se produce, a mi juicio, cuando se trata de tensiones entre principios sustantivos del sistema y el principio de obediencia a las que llamaré autoridades normativas definitivas de ese mismo sistema. En quinto lugar, este sería el quinto punto, que la teoría estándar de la ponderación exhibe una insuficiencia importante. Su incapacidad para dar cuenta del papel en el derecho y en el razonamiento jurídico de ciertos principios que habríamos de considerar como imponderables y cuyo alcance se limita básicamente al plano justificativo sin que tengan un alcance directo como vías de la conducta. Principios en efecto como el de dignidad humana, de un lado no entran en operaciones de ponderación con otros principios, operaciones de las que pudiera derivarse su desplazamiento o derrota en casos que exhiban ciertas combinaciones de propiedades. Principios como el de dignidad humana no se ven jamás desplazados o derrotados por otros principios. Son por ello principios imponderables. Y de otro lado, la virtualidad de tales principios imponderables se limita a la vertiente justificativa de las relaciones entre normas, vertiente en la que se sitúan en el nivel más alto, pero por otro lado, tales principios imponderables carecen de virtualidad directa como directivas o guías de la conducta. El principio de dignidad humana, por seguir operando con el mismo ejemplo, no tiene ninguna virtualidad directiva propia distinta de la de los principios correspondientes a los diversos derechos fundamentales en los que se contienen. Veamos todo esto. Posiblemente es Francisco Laporta el teórico que ha puesto en manifiesto con mayor insistencia y claridad la vinculación entre el imperio de la ley, entendido desde la concepción del libro de reglas, y la salvaguarda de la autonomía personal. De acuerdo con Laporta, un sistema jurídico compuesto centralmente por reglas relativamente estables y de ordinario no excepcionables en casos individuales, constituye una condición necesaria de la efectividad de la autonomía personal. Dice Laporta que las características de la antelación y la tendencia a la precisión en las respuestas es lo que determina que sean las reglas y no cualquier otro tipo de pautas las que sean una herramienta particularmente útil para hacer frente a la gran pregunta humana sobre el futuro de la peritacia personal.
si ante la gente se dibuja un panorama preciso y general de aquello que es obligatorio hacer y obligatorio omitir, tanto para él como para los demás, eso opera como un foco potente que proyecta hacia el futuro una luz a la cual pueden verse y pensarse objetivos y metas que en virtud de la existencia de la regla sabemos que no van a ser interferidos por la conducta irregular de los demás. Fin de la cita. Resulta difícil disentir a este respecto de Laporta, pues difícilmente podría alguien desarrollar su plan de vida si las reglas que determinan el ámbito de lo prohibido y lo permitido o no existieran o fueran reemplazadas por estándares sumamente indeterminados, de forma que los demás y sobre todo los poderes públicos tuvieran siempre expedito el camino de la interferencia o estuvieran en situación de cambio permanente, lo que imposibilitaría tomar fundadamente decisiones a medio o largo plazo o fueran excepcionables en cada caso individual en que, por ejemplo, un poder público considerara que su no aplicación fuera más operativa para la maximización de algún interés colectivo. Así pues, a mi juicio, hay que estar de acuerdo con las razones que ofrece Laporta a favor de un derecho de reglas. Se trata, a mi juicio, de razones muy fuertes, pero también, a mi juicio, se trata de razones prima facie, o si se prefiere, de las razones pro tanto, esto es, de razones que deben ser ponderadas con otras razones, que también las hay, en el sentido opuesto. El tipo de normas que de entrada encajan mejor con el argumento de Laporta es el de aquellas normas que poseen estructura de reglas y también esa característica que desde Sauer solemos denominar autonomía semántica. Esto es, reglas cuyo significado en principio puede determinarse sin necesidad de acudir a las razones subyacentes a esas mismas reglas, a las razones que justifican modalizar deónticamente de una cierta manera una determinada forma de conducta que la regla caracteriza descriptivamente con precisión en circunstancias determinadas, que la regla caracteriza a sí mismo descriptivamente de manera precisa. Cuando nos enfrentamos a tal tipo de reglas, y suponiendo que en la comunidad jurídica de referencia se encuentre vigente una concepción literalista de la interpretación, es posible conocer, sin necesidad de embarcarse en ningún proceso deliberativo cuyos resultados puedan ser más o menos controvertibles, cuáles son las esferas de lo lícito y de lo ilícito. Las ventajas de esta situación para poder adoptar autónomamente decisiones y desarrollar planes de vida son desde luego indudables en la mayor parte de los contextos. Pero a pesar de ello, es también indudable que no en todos los contextos la opción por reglas con autonomía semántica es la opción más favorable para la autonomía personal. Así, no parece que lo sea por lo que hace a las causas de justificación en materia penal o a los vicios del consentimiento en materia de derecho privado. La configuración de las causas de justificación o de los vicios del consentimiento por medio de reglas con autonomía semántica bloquearía para todos aquellos casos no sustituibles en ellas la posibilidad para el individuo afectado de argumentar bien que su comportamiento se encuentra justificado, bien que no puede afirmarse que consintiera genuinamente en contraer la obligación de que se trate. Y dada la imposibilidad para el legislador o para cualquier ser humano de anticipar en términos de propiedades estrictamente descriptivas todos aquellos casos en los que un comportamiento debe considerarse justificado, aun cuando prima facie parezca corresponder a un tipo penal, o todos aquellos casos en los que no hay un consentimiento genuino, tal bloqueo no solo no favorecería, sino que más bien lesionaría alcances justificados de la autonomía personal. Más allá de la autonomía personal, es la imposibilidad de las autoridades normativas de anticipar en términos de combinaciones de propiedades descriptivas todos aquellos casos que merecen o no merecen, atendiendo a los diversos valores que el sistema jurídico trata de proteger o de promover un determinado tratamiento normativo, lo que explica que todos los sistemas jurídicos desarrollados no estén integrados únicamente en su dimensión regulativa por reglas con autonomía semántica, sino también por normas de otros tipos. En primer lugar, por normas que, obteniendo estructura de regla, esto es, de enunciados que correlacionan casos genéricos entendidos como conjuntos cerrados de propiedades con soluciones normativas, entendidas como la calificación deóntica de una determinada acción, carecen, sin embargo, de autonomía semántica,
porque en su caracterización del caso o de la solución normativa o de ambos introduce propiedades valorativas. Y en segundo lugar, y sobre todo, por principios, entendiendo por tales normas que correlacionan soluciones normativas con una configuración del caso que no integra propiedades independientes, sino que solo atiende a que las razones para realizar la conducta prescrita tengan un mayor peso que eventuales razones en sentido contrario. Conducta prescrita que a su vez suele aparecer caracterizada por su parte en términos fuertemente valorosos. Pues bien, siendo así las cosas, hay una serie de supuestos en los que la resolución del caso de que se trate, atendiendo únicamente a reglas con autonomía semántica o sin ella, o bien resulta imposible, o bien implica operaciones arbitrarias, o bien da lugar a anomalías valorativas graves. Tales supuestos, utilizando con cierta libertad categorías del Zurroni y Boligin, vendrían a ser los siguientes. En primer lugar, aquellos supuestos en los que, aun siendo el caso al que nos enfrentamos relevante para el derecho, no hay regla aplicable al mismo, esto es, los supuestos de laguna normativa. En segundo lugar, aquellos supuestos en los que el caso al que nos enfrentamos resulta subsumible en más de una regla cuyas soluciones normativas sean incompatibles entre sí y no podemos descartar algunas de las reglas en conflicto mediante la mera aplicación de una meta-regla, esto es, supuestos de antinomia no resoluble mediante los criterios o meta-reglas del lex superior, lex posterior o lex especiales. En tercer lugar, aquellos supuestos en los que el caso presenta propiedades adicionales a las tenidas en cuenta en la regla y estas propiedades adicionales son lo suficientemente relevantes desde el punto de vista de los valores que el derecho incorpora como para exigir una solución normativa diferente, esto es, supuestos de laguna axiológica. En cuarto lugar, aquellos supuestos en los que, por falta de determinación semántica de los términos empleados en la formulación de la regla, resulta dudoso si el caso bajo consideración resulta o no subsumible en ella, esto es, supuestos de laguna de reconocimiento. En todos estos supuestos, la solución del caso mediante su mera substitución en reglas, o bien directamente no es posible, en los supuestos de laguna normativa, o implicaría decisiones previas de selección de la regla aplicable o de ascripción de sentido a la formulación que la expresa, puramente arbitrarias, en los supuestos de antinomia no resoluble mediante metareglas y en los supuestos de laguna de reconocimiento, o implicaría anomalías valorativas graves en los supuestos de laguna axiológica. La solución justificada del caso se encuentra así en todos estos supuestos más allá del alcance de las reglas predispuestas y exige que en nuestro razonamiento intervengan también y sobre todo principios. Principios de cuya ponderación resulte bien la generación de una regla no existente como predispuesta en los supuestos de laguna normativa, bien la selección entre reglas incompatibles predispuestas en los supuestos de antinomia, bien la adscripción de sentido a una formulación normativa susceptible de ser interpretada de más de una forma, en los supuestos de laguna de reconocimiento, bien la relación de una operación de distinguishing que desemboque en una regla más específica y con una solución normativa distinta de la contenida en la regla predispuesta, en los supuestos de laguna axiológica. Si entendemos que en todos estos supuestos de inexistencia o de inadecuación de las reglas preexistentes es la ponderación entre principios lo que determina la regla que hemos de construir para resolver el caso, es preciso, si queremos preservar el ideal del rule of law, que podamos sostener que la construcción de tal regla puede y debe ser una operación jurídicamente guiada y no discrecional. Lo que llamo la teoría estándar de la ponderación, que engloba posiciones que incorporan matices distintos, viene a sostener precisamente esto es, que el propio derecho exige y hace posible el desarrollo de una deliberación que nos posibilite determinar fundadamente la prevalencia de un cierto principio en los supuestos de concurrencia de más de uno de ellos. Las diversas variantes de la teoría estándar de la ponderación vendrían a tener como núcleo común la tesis de que es posible conciliar los diversos principios en conflicto en una jerarquía armónica que establezca la prevalencia de cada uno de ellos frente a otros eventualmente concurrentes, no en relación con cualquier caso posible,
sino en relación con clases de casos, o si se prefiere decirlo así, en relación con casos genéricos. La teoría estándar entiende la ponderación entre principios como una operación que desemboca en la construcción de una regla que determina la prevalencia en los casos que presenten ciertas combinaciones de propiedades de alguno de los que resulten concurrentes. Por ejemplo, por poner un ejemplo desde luego muy manido, la regla elaborada por el Tribunal Constitucional Español y que ha sido también desarrollada con formulaciones más o menos análogas por un buen número de otros tribunales constitucionales o Cortes Supremas, de acuerdo con la cual en los supuestos de conflicto entre la libertad de información y el derecho al honor prevalece la primera solo si la información tiene relevancia pública, es veraz y se comunica sin emplear expresiones injuriosas, mientras que basta con que esté ausente uno de estos tres requisitos para que prevalezca el derecho al honor. Reglas de este tipo valen, se supone, en tanto que un nuevo caso individual no presente una propiedad adicional no contemplada en la regla lo suficientemente relevante como para exigir una operación de distinguishing, cuyo resultado, utilizando de nuevo categorías regulines, sería una regla más fina que la anterior. Las reglas que resultan de operaciones de balance entre principios llevadas a cabo por órganos jurisprudenciales no son, por tanto, como no lo es ninguna regla, absolutamente estables, pues siempre es posible que la regla aparezca frente a casos que presentan combinaciones no previstas de propiedades como intolerablemente superinfluyentes, o lo que es lo mismo que esos mismos casos constituyen los tantos supuestos de laguna axiológica. Pero esas mismas reglas son a su vez relativamente estables, pues valen, como se acaba de decir, en tanto que un caso individual no presenta una propiedad no contemplada en la regla cuya relevancia exija una operación de distinguish. Y en tal caso el resultado es, como también se acaba de decir, una nueva regla más. Lo que no hay en ningún caso, y esto es a mi juicio indispensable para preservar el ideal del rule of law, son respuestas correctas que lo sean solo para un caso individual. Las respuestas son o no correctas en virtud de las propiedades del caso, esto es, de su adscripción a algún caso genérico. La teoría estándar de la ponderación proporciona, en mi opinión, una respuesta adecuada a la inmensa mayoría de los conflictos entre principios. Pero esta teoría estándar se enfrenta también, en mi opinión, a dos límites, a dos situaciones en las que resulta inadecuada. El primer límite tiene que ver con la idea de que la ponderación entre principios desemboca en reglas relativamente estables. A ese respecto creo, y lo desarrollaré a continuación, que hay algunos conflictos entre principios, se trata de conflictos entre principios sustantivos y algún principio institucional, para los que no caben soluciones estables. Quiere decirse, por supuesto, ni siquiera relativamente estables. El segundo límite que desarrollaré a continuación tiene que ver con la idea que la visión estándar da por supuesto su mayor elaboración de que la operatividad de todos los principios pasa por su ponderación con otros principios que puedan resultar concurrentes con ellos. Frente a esta idea, sostendré que hay algunos principios que no entran en ninguna clase de ponderación y que dar cuenta de ellos exige un desarrollo sustancial de la teoría de los principios, cuyo sentido trataré de esbozar, pero solo de esbozar. En definitiva, sostendré que la visión estándar de la ponderación es correcta dentro de un cierto perímetro que abarca, por cierto, la inmensa mayoría de los casos de los que suelen discutir los juristas y los teóricos del derecho, pero sostendré también que más allá de ese perímetro hay, por un lado, tensiones irresolubles entre principios y, por otro, principios que no entran en operaciones de ponderación o, por así decirlo, principios imponderables. Las tensiones irresolubles suponen un límite, a mi juicio, no solo de la teoría estándar de la ponderación, sino también de la ponderación misma. Por el contrario, la presencia de principios imponderables implica meramente la necesidad de un desarrollo de la teoría de los principios que dé cuenta del específico papel en el razonamiento jurídico de estos principios que no entran en operaciones de ponderación. Entenderé por tensión irresoluble entre principios un conflicto de principios que no es posible resolver mediante la generación de una regla relativamente estable,
en el sentido de relativamente estable que se indicó antes. Pues bien, una tensión irresoluble de este tipo deriva, en mi opinión, de la naturaleza institucional del derecho. O dicho de otra forma, tal tipo de tensión irresoluble se presenta en el contexto de cualquier sistema normativo institucionalizado, entendiendo por tal, en este contexto, un sistema que además de contener normas, principios y reglas sustantivas, instaure un sistema de autoridades a las que atribuye competencia para la producción de resultados definitivos, esto es, no revisables ya por ninguna otra autoridad, consistentes en el dictado y la aplicación. Y por la simple necesidad de evitar el regreso al infinito, si hay un sistema de autoridades, algunas de ellas han de tener competencia para producir resultados institucionales definitivos. Llamaré a las autoridades provistas de una competencia de este tipo autoridades normativas definitivas. Pues bien, la instalación de autoridades de este género implica el surgimiento de un principio enunciable, como debe ser lo prescrito por las autoridades normativas definitivas, que resulta ser potencialmente conflictivo en cualquier caso posible en relación con los principios y reglas sustantivas. Bastaría, para que se produzca el conflicto, con que la autoridad normativa definitiva de que se trate ejerciera sus competencias violando principios o reglas sustantivas. Operemos con un ejemplo. Supongamos que el legislador español dicta una norma que vulnera de forma clara y se entiende, no justificada por otro principio eventualmente concurrente, la libertad de expresión. Y supongamos también que el Tribunal Constitucional resuelve, de forma claramente equivocada, que esa ley es perfectamente constitucional. ¿Qué debe hacer el juez al que le corresponde enjuiciar un caso suscribible en esa norma claramente inconstitucional, pero que el Tribunal Constitucional ha declarado constitucional? Lo único que podemos decir es, por un lado, que en el derecho español las decisiones del Tribunal Constitucional vinculan a todos los jueces y tribunales y a los demás poderes públicos, aun en el supuesto de que, como en ese caso, estén equivocadas. De acuerdo con la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, las sentencias recaídas en procedimiento de inconstitucionalidad tendrán valor de cosa juzgada, vincularán a todos los poderes públicos y producirán efectos generales desde la fecha de su publicación en el BOE. Ahora bien, por otro lado, es claro que el Tribunal Constitucional no tiene un permiso para ignorar la Constitución, sino que con arreglo al artículo 1 de la misma Ley Orgánica del Tribunal Constitucional está sometido a la misma y no tiene un permiso para introducir excepciones a ese sometimiento. Ni la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional ni la Constitución contienen previsión alguna para el supuesto de que el Tribunal Constitucional haga caso omiso de ese sometimiento o introduzca una excepción al mismo. Esto es, ni la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional ni la Constitución tienen una regla que determine cómo se debe solucionar el conflicto entre el principio de obediencia a las autoridades normativas definitivas instituidas por la Constitución, al Tribunal Constitucional, como lo estamos manejando, y los principios constitucionales sustantivos. Esto es, una regla que establezca para ciertos casos genéricos, para los casos que reúnan ciertos conjuntos de propiedades, la prevalencia de uno o de los otros. Una regla del estilo de la tantas veces mencionada que el propio Tribunal Constitucional ha generado a propósito del conflicto entre la libertad de información y el derecho a la norma. No se trata solo de que una regla de este tipo no se encuentre en la Constitución, ni tampoco en la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, ni tampoco haya sido generada por el propio Tribunal, ni tampoco exista como regla aceptada por el conjunto de los poderes públicos o por el conjunto de los órganos jurisdiccionales. La ausencia de una regla de este tipo no es un dato contingente que pueda colmarse mediante la oportuna modificación normativa de origen constitucional, legislativo o jurisprudencial. La ausencia de una regla de este tipo es necesaria, pues su presencia implicaría la renuncia a alguna de las pretensiones que hacen que un sistema jurídico sea tal. Imaginemos para empezar una norma, no importa si promulgada en la Constitución, por ejemplo, o existente meramente en cuanto que aceptada, que estableciera algo así como que siempre que se produzca una discrepancia entre lo prescrito por las autoridades normativas definitivas y las normas que esas autoridades tienen el deber de respetar, habrán de prevalecer estas últimas normas. En tal caso,
el sistema jurídico habría renunciado a su pretensión de instituir autoridades y se habría transformado en un sistema normativo anarquistamente administrado. Pero imaginemos una norma de contenido opuesto, que estableciera que siempre que se produzca una discrepancia entre lo prescrito por las autoridades normativas definitivas y lo prescrito por las normas que estas autoridades tienen el deber de respetar, habrá de prevalecer lo prescrito por las autoridades normativas definitivas. En tal caso, el sistema jurídico habría renunciado a su pretensión de regular la conducta de las autoridades definitivas que el mismo instituye y se habría limitado a instituir autoridades normativas definitivas carentes de vínculos normativos, legibus solute, e incurriría en los mismos problemas una regla que estipulase que en relación con tales o cuales ámbitos de regulación debe prevalecer el principio de que debe ser lo prescrito por las autoridades normativas definitivas, en tanto que en tales o cuales otros ámbitos debieran prevalecer los principios o reglas sustantivas. Reglas de este tipo no harían sino reproducir en cada uno de los ámbitos de regulación que distinguieran la alternativa entre anarquismo o autoridades legibus solute. Y no estamos dispuestos a aceptar ninguno de los polos de esa alternativa en relación con ningún ámbito de regulación. En todos los ámbitos de regulación queremos tener tanto autoridades definitivas como normas que resulten vinculantes para esas autoridades. Esto es, no estamos dispuestos en ningún ámbito a eliminar la tensión mediante la supresión de alguno de los polos de la misma. Y no hace falta añadir que esa tensión no depende de rasgos contingentes del sistema jurídico de referencia. Hasta ahora hemos operado con el ejemplo de un sistema jurídico dotado de control jurisdiccional de constitucionalidad de las leyes, y en este marco el ejemplo de autoridad normativa definitiva del que nos hemos servido es el del tribunal al que se encomienda ese control. Pero naturalmente esa tensión no queda eliminada en un sistema que no contenga control jurisdiccional de constitucionalidad de las leyes, o que para tratar de preservar tal constitucionalidad contenga, en vez de algún procedimiento de control jurisdiccional, algún mecanismo de enfriamiento. En tales casos, la autoridad normativa definitiva estaría constituida por el propio legislador, sin más, en el primer caso, o también por el propio legislador, pero mediante una segunda decisión, una vez transcurrido el periodo de enfriamiento. Desde luego, alguien podría razonablemente indicar que la tensión entre prescripciones de las autoridades definitivas y normas que las autoridades tienen el deber de respetar, habría que estar a las prescripciones de estas autoridades, en tanto que las desviaciones o los errores de tales prescripciones respecto a aquellas normas no sean especialmente graves, en tanto que habría que estar a lo prescrito por las normas en supuestos en los que la desviación o el error de las autoridades definitivas sea de especial gravedad. Esta solución, de un lado, personalmente me parece aceptable si es que queremos salvaguardar en la mayor medida posible los valores que el derecho trata de realizar, bien directamente mediante sus principios y reglas sustantivos, bien indirectamente mediante la preservación de la estabilidad de su sistema de autoridades. De otro lado, me parece plausible sostener que una norma semejante sea la norma de hecho aceptada, si bien básicamente de forma tácita e inarticulada, al menos por sectores importantes de nuestras comunidades jurídicas. Pero lo que resulta claro es que una norma tal no es en absoluto una solución estable en el sentido antes indicado al conflicto entre el principio de obediencia a las autoridades normativas definitivas y los principios sustantivos del sistema. Definía antes una solución estable, relativamente estable, como una regla que estableciera relaciones de prevalencia entre los principios concurrentes en relación con clases de casos genéricos. El establecimiento de relaciones de prevalencia mediante una regla tal supone que, salvo el supuesto de que un nuevo caso implique una laguna axiológica que imponga una revisión, ya no hay necesidad de ponderación en relación con aquellos casos individuales subsumibles en las clases de casos o en los casos genéricos a los que se refiere la regla. Pues bien, la norma que ahora consideramos no permite en modo alguno eludir la ponderación caso por caso. La norma que ahora consideramos no es más que otra formulación de la necesidad, en el conflicto entre principios del que partíamos, de efectuar una ponderación caso por caso.
La visión estándar de la ponderación de principios tiene, como veíamos, dos elementos. Primero, los principios, cuando concurre más de uno, deben ponderarse entre sí. Segundo, el resultado de esa ponderación es una regla que determina para ciertos casos genéricos o clases de casos la prevalencia de algunos de ellos. Hemos visto que este segundo elemento no se da en los conflictos entre principios sustantivos y el principio de obediencia a las autoridades normativas. En estos conflictos no puede generarse reglas de solución estándar. Quiero referirme ahora a algunos supuestos en los que falla el primer elemento. Quiero decir, a la presencia en el derecho de principios que no entran en la dinámica de la ponderación, que son en ese sentido principios imponderables. En el texto utilizo para ellos dos ejemplos, advirtiendo desde el principio que el primero de ellos no pone en cuestión de ningún modo la visión estándar, sino que meramente exige un ajuste muy leve de la misma, que es el ejemplo de aquellas figuras a las que nos referimos con el nombre de principios, como la prohibición del abuso del derecho, el fraude de ley o la desviación de poder, pero que estos principios no aparecen como algo a ser ponderado por otros principios, sino como la resultante de una ponderación previa. Entonces el ajuste ahí es muy pequeñito y está, digamos, al alcance de cualquiera no especialmente dotado. Ese pequeño ajuste creo que lo hicimos en cierto modo a Tiesa y yo mismo en un pequeño libro titulado Ilícitos Atípicos, y si nosotros fuimos capaces, quiero decir que está al alcance de cualquiera. Aquí en el texto hay algunas referencias a ese punto que voy a suprimir para... Necesito 6-7 minutos, por favor. O sea, suprimo todas las referencias a aquello que es solamente un problema aparente para concentrarme en lo que pasa es que es un problema real. Si en relación con estos supuestos del abuso, el fraude y la desviación no hacían falta grandes ajustes, sí parecen necesarios estos mayores ajustes a propósito del segundo ejemplo que quería proponer, que es el principio de respeto a la dignidad humana. La apelación a la dignidad humana parece situarse en un plano justificativo superior al correspondiente a la apelación a cualquiera de los casos centrales de principios o derechos fundamentales. Los derechos fundamentales parecen justificarse más bien, según el propio tenor de una constitución como la española, por su conexión con la dignidad humana, por completar exigencias derivadas de tal dignidad. La Constitución española presenta, en su artículo 10, los derechos fundamentales como inherentes a la dignidad de la persona. Si entendemos que los derechos fundamentales son títulos que constituyen el fundamento de ciertos haces de posiciones normativas que se adscriben a todos, diríamos que la dignidad humana es el título que constituye el fundamento de la adscripción de esos títulos de los que se derivan tales haces de posiciones normativas adscritas a todos. O dicho de otra forma, la igual dignidad humana vendría a ser el título que constituye el fundamento del derecho de cada uno a ser, en igualdad con todos los demás, titular de los diversos derechos fundamentales. Y si esto es así, me parece, me parece, lo que quiere decir que la dignidad de la persona se sitúa en un plano justificativo más alto que el de los diversos derechos fundamentales, porque la exigencia de que los seres humanos sean tratados de acuerdo con tal dignidad constituye la razón justificativa, o al menos parte de la razón justificativa de todos ellos. Una idea de este tipo es la que expresa, me parece, Javier Muguerza, cuando escribe que los derechos humanos son concreciones de la exigencia de recibir un trato acorde con la dignidad humana, o Ernesto Gastón Valdés, cuando indica que el concepto de dignidad humana cumple una especie de función trascendental en el sentido kantiano de la palabra. Recurrimos a él para precisar el contenido y alcance no solo de los derechos humanos, sino de una regulación jurídico-política moralmente aceptada. Bueno, todo lo anterior, suprimo algunas cosillas que no parecen suprimir,
Todo lo anterior muestra, creo, que la dignidad de la persona opera en el nivel justificativo más alto de nuestros sistemas jurídicos, en un nivel justificativo superior al de los diversos derechos fundamentales. Ahora bien, si por un lado esto es así, esto es si la dignidad de la persona ocupa en el plano justificativo un nivel más alto que el correspondiente a los diversos derechos fundamentales, porque constituye el fundamento justificativo o parte del fundamento justificativo de todos ellos, debe tenerse en cuenta también, por otro lado, que esa dignidad no da lugar a ningún derecho fundamental específico. No hay en una constitución como la española ningún derecho como tal a la dignidad. Ello explica que no quepa recurso de amparo frente a una eventual violación de la dignidad humana que no sea al tiempo violación de alguno de los derechos fundamentales que resultan inherentes a ella. Y esto plantea a su vez el problema de la virtualidad normativa del principio de dignidad en el sistema jurídico español. Para entender esta cuestión es imprescindible, a mi juicio, entender que la virtualidad normativa comprende dos aspectos distintos: la virtualidad justificativa, por un lado, y la virtualidad directiva o de guía de la conducta. Partiendo de esta distinción, la virtualidad justificativa del principio de dignidad resulta indudable y se sitúa, como hemos visto, en un nivel más alto que el correspondiente a los principios constitucionales, digamos, normales, es decir, aquellos que establecen derechos fundamentales. Ello se manifiesta, por ejemplo, en las apelaciones a la dignidad que encontramos en la jurisprudencia constitucional en relación con la justificación de determinados límites a esos mismos derechos fundamentales o de determinados límites de la actividad legítima de los poderes. Y esto porque los derechos fundamentales, como acabamos de ver, y también otros aspectos de nuestros diseños constitucionales, pueden ser entendidos como otras tantas concreciones de las exigencias en respecto a la igual dignidad de los seres humanos. Esa igual dignidad, sin embargo, parece carecer de una virtualidad directiva o de guía de conducta autónoma que no pueda reconducirse por completo a los diversos derechos fundamentales inherentes a ella en lo que se concreta. La dignidad no parece tener otro alcance como guía de la conducta que el correspondiente a los diversos derechos fundamentales. Bueno, y un poco el final es que la vertiente justificativa de nuestros sistemas jurídicos está ocupada en el nivel más alto por normas que se expresan mediante conceptos justificativos ligeros, que operan exclusivamente en la vertiente justificativa y no en la vertiente directiva, mientras que la vertiente directiva correspondiente a los principios estaría ocupada por principios que se expresan mediante conceptos más densos. Y que hay una razón importante para que esto sea así, que es que los conceptos más densos tienen un alcance descriptivo del que carecen los conceptos ligeros. En ese caso, en ese sentido, así como los conceptos ligeros dejan completamente abierta la deliberación, los conceptos más densos luego no la cierran por completo, pero sí establecen un terreno más acotado en el que esa deliberación pueda llevarse a cabo. Bueno, esto he resumido muy rápidamente al final para no abusar. Bueno.